bueno, uno de esos especialistas que estuvo en varias de esas reuniones, o por lo menos en la última, en el día de ayer, es Gonzalo Camargo, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. Gonzalo, buenas tardes. Aquí Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester, los saludamos. Hola, buenas tardes. Un saludo para ustedes y toda la audiencia. Gracias. Bueno, Gonzalo, a ver, ¿qué es lo que se estuvo debatiendo, ¿no?, en el último encuentro en el que estuviste presente? Bueno, como habrán leído y escuchado, este grupo de asesores en el que afortunadamente me encuentro, le llevamos al presidente un estado de situación de cómo está la pandemia en Argentina. Encontramos un presidente muy abierto, muy adepto a saber, a querer conocer, a que le mostremos los datos, a querer entender un poco más de medicina, porque él dice que es abogado, entonces quiere entender un poco más como para poder explicarle a él y a todo su equipo por qué se están tomando las medidas que se están tomando y en qué situación estamos. Y nosotros también le aprovechamos para contarle cómo está la situación del país, qué es lo que se ve, qué es lo que esperamos y cómo vemos la evolución de la enfermedad. Gonzalo, digamos, el gran dilema, el gran problema que tiene Argentina es el transporte público, tomando como, si querés, como base lo que pasó en Nueva York y otros países donde el transporte público colapsa, y más en Argentina cómo se viaja es muy complicado. El tema es cómo se va a morigerar, a ablandar un poco esta cuarentena con un transporte público que prácticamente hoy en día es muy complicado. Sí, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. En el conurbano, claro. En el conurbano también. O sea, lo que se habló mucho es, en esta etapa, es de una cuarentena geolocalizada, ¿no? O sea, la de administrar la cuarentena a nivel de pensar que si hay ciudades o municipios o provincias que tienen pocos casos, o la cantidad de casos ha disminuido de forma importante, en esos lugares ir liberando un poco más las actividades, y en aquellos lugares donde todavía la transmisión comunitaria es importante, seguir con algunas restricciones, si bien en algunas cosas se va a permitir algunos permisos, como hablábamos, por ejemplo, de la posibilidad de que los chicos puedan salir en lugares cercanos a sus casas con sus padres, evitando los parques, evitando los juegos infantiles. O sea que el primer cordón es el más complicado, es el cordón que ingresa a la ciudad de Buenos Aires, allí no se va a morigerar absolutamente nada. No, a ver, algunas cosas se van a morigerar, igualmente eso es siempre decisión del presidente. Sí, no, obviamente. Lo único que una recomendación fuerte fue la de los menores, porque nosotros interpretamos, y la gente que me acompaña, que hay mucha gente especialista en pediatría, que la salud no es solamente salud orgánica, sino también psicosocial, ¿no? Sí, y claro, la necesidad de los chicos de estar al aire libre forma parte de la salud. Entonces se interpreta que no está bueno que los chicos estén un mes encerrados y que puedan por lo menos salir en el radio de su domicilio, evitando los conglomerados o los lugares donde, por ejemplo, hay filas de bancos o comercios abiertos. Evitando esos lugares se pueda salir con un adulto responsable, con barbijo, y evitando los parques, obviamente, para que no haya contacto, claro, y obviamente grupos de chicos también, ¿no? Gonzalo, y el tema cárceles, porque sabemos que es un tema también muy importante, muchísima gente hacinada, se habló de esto se planteó porque fue una semana puntualmente donde hubo varios casos de motines, alguna revuelta, incluso hoy justamente en la cárcel de Devoto, ¿no? En estos momentos. Nosotros en este momento no tocamos el tema cárcel, que hay un grupo de trabajo, no te olvides que hay varios grupos de trabajo en el Ministerio de Salud. Nosotros estamos en la parte de la evolución epidemiológica, claro, de la pandemia, y en la atención primaria y los niveles de atención. Los grupos especiales están tratados por gente de que se dedique específicamente a eso. Nosotros hablamos un poco de cómo atender a los pacientes, entendiendo que la enfermedad es un 80% va a ser de características leves, y cómo ir preparando el terreno para, en el caso de que los casos aumenten, porque no tenemos que preocuparnos, pero en los próximos días los casos van a aumentar, sí, y esto no significa que va a haber más muertos o que va a haber más gente complicada, sino que va a aumentar en la gente que tenga pocos factores de riesgo y que va a tener casos leves, como sabemos. Porque también al haber detección precoz en las entradas a Buenos Aires con los test rápidos, también se va a poder aislar a esa gente y poder tratar de esa forma disminuir los contagios comunitarios, que es lo que se viene hablando estos días. Gonzalo, tuvimos una experiencia bastante dura esta semana con un geriátrico en Belgrano. ¿Cómo ven ustedes la respuesta del Estado ante llamados o ante imprudentes, por ejemplo, como los dueños de este geriátrico, los testaferros, realmente no se sabe bien qué es? Porque el llame llegó 3 días después. Y muchos familiares denunciaban que llamaban y no les daban bolilla, salvo algunas obras sociales privadas.
Sí, la verdad que yo no quiero abrir juicios sobre... Sí, no, nada en particular, digo, la respuesta del Estado en general, digo, ¿no? Nosotros también participamos en un grupo de asesores del gobierno de la ciudad. Ellos están trabajando específicamente con el tema geriátricos. Creo que se están tomando medidas para evitar que estas cosas vuelvan a pasar, como el testeo del personal, como el testeo de los residentes en los geriátricos, para evitar que estas cosas pasen de nuevo. Pero, insisto, no quiero hablar sobre un caso específico, porque si no saldríamos un poco de... Yo decía más allá de la irresponsabilidad de ese geriátrico en particular, hubo algunos más también, ¿no? ¿Cómo ve usted la respuesta rápida del Estado? Porque me parece, la sensación que uno tiene desde este lugar, humilde lugar, es que va a haber que buscar más seres humanos que atiendan, ¿no? Porque a veces se encuentran con una computadora, es medio como complicado. Sí, hay que entender que a veces es difícil estar en la situación. No, dificilísimo. A veces trabajan en un lugar, después salen y van a trabajar a otro lugar. Eso es un tema complicado que también tenemos que ver en algún momento. La gente también muchas veces tiene miedo de consultar. Hay que hacer mucho hincapié en el personal de salud, que si se siente enferma o tiene algún síntoma, que no vaya a trabajar o que avise a sus empleadores para evitar el contagio interinstitucional o interinstitucional, como en este caso, que puedan llevar la enfermedad a otros lugares. Por eso es tan importante hacer las recomendaciones, y por eso nosotros tratamos de llegar a todos lados con la recomendación de el uso de protección personal, la recomendación de que si te sentís mal no vayas a trabajar o avises, la de tomar la temperatura antes de ingresar a cualquier lugar, no solamente a una institución de salud, sino a cualquier lugar de trabajo, para evitar y detectar casos posibles. Porque mucha gente, no nos olvidemos que la salud es muy idiosincrática y muchas veces la gente no siempre tiene los mismos síntomas, claro, o la misma sensación ante determinados síntomas. Entonces, a veces 37,2 para uno es mucha fiebre y para otros no es nada. Entonces, detectar que cualquier persona con más de 37 grados no puede entrar a un lugar, porque es posible que estos 37 grados en breve se transformen en 37,4 y 37,5 y pueda transformarse en un caso sospechoso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo, ¿eh? Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, estaremos atentos a todo lo que va a suceder en el día de hoy, ¿no? Reuniones muy importantes. Muy importantes, claro, y mañana el gran anuncio. Así es, nos vamos a la pausa, Antonio, ya venimos.